Permíteme entrar por un momento en tu hogar, en ese espacio sagrado donde tus hijos juegan, donde crees que todo es seguro, donde supones que la inocencia reina sin amenazas. Necesito tu permiso porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos desafiará todo lo que creías saber sobre esos juegos que considerabas inofensivos, esos momentos de diversión que tal vez has permitido sin saber que estabas abriendo puertas que jamás debieron abrirse. Soy JJ Benítez y durante más de 4 décadas he caminado por los senderos más oscuros de lo inexplicable. He documentado más de 500 casos de fenómenos paranormales, he estado presente en exorcismos que me helaron la sangre, he investigado casas donde la presencia del mal era tan tangible que podías cortarla con un cuchillo. He visto familias destrozadas por entidades que encontraron la manera de colarse en sus vidas a través de lo que parecían actividades completamente inocentes. Y créeme, hermano, hermana, cuando te digo que lo que más me ha impactado no son los casos extremos de posesión o manifestaciones violentas, sino descubrir cómo el enemigo usa la inocencia de nuestros pequeños como puerta de entrada. Si eres padre, si eres madre, si tienes niños bajo tu cuidado y has notado cambios extraños en su comportamiento después de ciertos juegos, si has sentido esa inquietud en el espíritu cuando los ves entretenerse con actividades que no logras identificar por qué te generan desasosiego, entonces este mensaje es específicamente para ti. No llegaste aquí por casualidad. El Espíritu Santo tiene maneras misteriosas de guiarnos hacia la información que necesitamos para proteger a los nuestros. En los próximos minutos vas a entender algo que reorganizará completamente tu manera de ver la infancia, la diversión y la protección espiritual de tu hogar. Vas a descubrir que existe un juego, aparentemente inocente, que millones de niños practican en este mismo momento alrededor del mundo y que ese juego tiene raíces tan profundas en lo oculto que su verdadero propósito te quitará el sueño. Pero aquí está la revelación que puede salvaguardar a tu familia. Una vez que conozcas la verdad, una vez que veas los patrones, nunca más podrás ignorar las señales. Esto no es coincidencia, querido hermano. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí justo en este momento de tu vida. Hay una razón espiritual por la que estas palabras están resonando en tu corazón ahora mismo. Puede que seas de México, de Colombia, de cualquier rincón de nuestra América Latina, donde todavía quedan padres que no han perdido la capacidad de discernir entre lo que edifica y lo que destruye. Puede que tu intuición de padre, esa sabiduría que Dios pone en el corazón de quienes tienen la responsabilidad de proteger a los pequeños, te esté alertando de que algo no anda bien. Y déjame decirte algo con la autoridad que me dan estos años de investigación. Lo que vas a descubrir puede ser la diferencia entre mantener tu hogar como santuario o convertirlo involuntariamente en campo de batalla espiritual. Porque existe una línea tan delgada entre la diversión infantil y los portales espirituales que a menudo ni siquiera los padres más vigilantes logran percibirla hasta que es demasiado tarde. He visto niños de 8 años despertarse gritando en las madrugadas después de practicar ciertos juegos. He documentado casos de pequeños que comenzaron a hablar de amigos invisibles, que les susurraban cosas que ningún niño debería saber. He estado en hogares donde los padres, desesperados, me han contado que sus hijos se volvieron agresivos, desobedientes, llenos de una rebeldía que nunca antes habían mostrado, y todo comenzó después de participar en actividades que la sociedad moderna considera perfectamente normales. ¿Sabes por qué necesito que te suscribas a este canal? Porque información como esta no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Aquí hablamos de lo que otros callan, de lo que el mundo prefiere ignorar porque cuestiona sus estructuras de entretenimiento y comercio. Aquí no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre, aunque incomode, aunque desafíe lo políticamente correcto. La verdad es que nuestros niños están siendo atacados de maneras tan sutiles que la mayoría de los padres ni siquiera se dan cuenta. El enemigo ya no necesita aparecer con cuernos y tridente. Se disfraza de diversión, de tradición, de juegos que siempre se han jugado. Se esconde detrás de la sonrisa inocente de un niño
que cree que solo está pasando un rato divertido con sus amigos. Mira, hermano, durante mis investigaciones he descubierto algo que me ha estremecido hasta el alma. Existe un patrón, una estructura casi perfecta en la manera como ciertas prácticas aparentemente inocentes han sido diseñadas para familiarizar a nuestros pequeños con lo sobrenatural de una manera que no genere alarma en los adultos. Es como si hubiera una estrategia meticulosamente planificada para que la próxima generación crezca viendo como normal lo que nuestros abuelos habrían reconocido inmediatamente como peligroso. Y aquí viene la primera revelación que quiero que grabe profundo en tu espíritu. La inocencia no es protección automática contra las influencias espirituales negativas. De hecho, la inocencia puede convertirse en vulnerabilidad cuando no va acompañada de discernimiento y cobertura espiritual adecuada. Los niños, por su naturaleza pura y abierta, son especialmente sensibles a las dimensiones espirituales. Ellos pueden ver, sentir y conectar con realidades que los adultos hemos aprendido a bloquear. Esa sensibilidad, que es un regalo de Dios, puede convertirse en puerta de entrada para fuerzas que buscan influenciar y contaminar. Durante mis décadas de investigación he descubierto que existe un juego específico, practicado por millones de niños, que tiene raíces profundas en antiguos rituales de invocación. Un juego que parece totalmente inocente en la superficie, pero que en su esencia reproduce patrones ceremoniales que han sido usados por siglos para establecer contacto con entidades espirituales. Y lo más perturbador es que este juego se ha popularizado tanto que se ha convertido en parte de la cultura infantil moderna. ¿Has notado cómo ciertos juegos infantiles han persistido a través de las generaciones sin alteración significativa? ¿Te has preguntado por qué algunas actividades lúdicas mantienen exactamente las mismas reglas, las mismas palabras, los mismos gestos, como si fueran rituales transmitidos de manera instintiva? No es coincidencia, querido hermano. Hay fuerzas que se aseguran de que ciertos patrones se mantengan intactos porque esos patrones tienen propósito, tienen función, tienen poder. En mi experiencia, he aprendido que el enemigo rara vez ataca de frente. Su estrategia favorita es la infiltración gradual, la normalización de lo que debería alarmarnos. ¿Y qué mejor manera de infiltrarse que a través de los juegos de nuestros niños? ¿Qué mejor camuflaje que la diversión inocente? ¿Qué mejor momento para sembrar semillas de confusión espiritual que durante la infancia, cuando la mente está más abierta, más receptiva, más dispuesta a aceptar sin cuestionar? Te voy a pedir algo más. Cuando termines de ver este vídeo completo, cuando hayas recibido toda la información que necesitas para proteger a tu familia, compártelo. Compártelo especialmente con esos padres que conoces que todavía tienen sensibilidad espiritual, que todavía no han entregado completamente la educación de sus hijos al sistema mundial, porque esta información puede ser la diferencia entre un hogar protegido y un hogar vulnerable. Estamos viviendo tiempos donde la batalla espiritual se ha intensificado de maneras que nuestros abuelos jamás imaginaron. El enemigo ha sofisticado sus métodos, ha refinado sus estrategias, ha aprendido a usar nuestra propia tecnología, nuestros propios sistemas de entretenimiento, nuestras propias tradiciones culturales como vehículos de influencia. Y nuestros niños, esos pequeños que Jesús dijo que eran del reino de los cielos, se han convertido en objetivo prioritario. Pero aquí está la esperanza, aquí está la luz en medio de esta revelación inquietante. Cuando los padres conocemos la verdad, cuando identificamos las estrategias, cuando aprendemos a discernir, podemos establecer una cobertura de protección tan poderosa que ninguna fuerza oscura puede penetrar. El conocimiento, acompañado de oración y autoridad espiritual, se convierte en escudo impenetrable para nuestras familias. Quédate conmigo hasta el final porque lo que viene te dará las herramientas específicas para identificar si este juego ya ha entrado en tu hogar y, más importante aún, cómo clausurar cualquier puerta espiritual que pueda haber sido abierta sin tu conocimiento. Porque verás, hermano, hermana, que me escuchas, lo que está sucediendo en los hogares de nuestras familias no es solo cuestión de entretenimiento inocente. Hay una realidad que los ojos físicos no pueden percibir, pero que está ahí, tan real como el aire que respiramos.
Me he encontrado en mis años de investigación y acompañamiento a familias con testimonios que harían temblar a cualquier padre consciente. ¿Has notado alguna vez cómo tu hijo pequeño señala hacia un rincón vacío de la sala y te dice que ahí hay alguien? ¿O cómo de repente comienza a hablar de amigos imaginarios que aparecieron después de ciertos juegos? No son casualidades, mi querido hermano. Estamos ante una guerra espiritual que se libra en las dimensiones que no vemos, pero cuyos efectos se manifiestan claramente en nuestro mundo físico. La Escritura nos advierte con claridad meridiana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Pablo no estaba hablando en metáforas cuando escribió estas palabras bajo inspiración divina. Estaba describiendo una realidad tan tangible como la mesa sobre la que apoyas tus manos. Estos principados y potestades, estas fuerzas espirituales de maldad, operan con estrategias específicas, y una de sus tácticas más efectivas es infiltrarse en los momentos más vulnerables de nuestros niños, cuando su inocencia los convierte en puertas abiertas hacia dimensiones que los adultos hemos aprendido a cerrar con el tiempo y la experiencia. Permíteme compartirte algo que he observado en mis investigaciones. Los niños poseen una sensibilidad espiritual natural que nosotros, los adultos, hemos ido perdiendo. Su percepción no está filtrada por el escepticismo ni por las limitaciones que la razón adulta impone. Esto, que debería ser una bendición, se convierte en vulnerabilidad cuando no existe la protección espiritual adecuada en el hogar. Recuerdo el caso de una familia en Guadalajara. La madre me contactó después de que su hijo de 8 años comenzara a manifestar comportamientos extraños tras jugar repetidamente a la ouija con compañeros del colegio. El niño había empezado a levantarse por las noches, caminando por la casa con los ojos abiertos pero sin responder cuando le hablaban. Además, comenzó a dibujar figuras oscuras y amenazantes que, según él, le dictaba su nuevo amigo invisible. Cuando visité ese hogar, la opresión espiritual era palpable. La temperatura parecía descender en ciertas habitaciones y había una pesadez en el ambiente que cualquier persona sensible podría percibir. La madre me confesó que desde que comenzaron estos episodios, las peleas familiares habían aumentado exponencialmente, como si hubiera entrado una fuerza divisoria en el hogar. ¿Sabes qué descubrimos? Que el juego de la ouija que habían usado los niños no era una versión comercial moderna, sino un tablero artesanal que uno de los compañeros había traído, heredado de su abuela que practicaba espiritismo. Sin saberlo, estos niños habían abierto una puerta espiritual directa usando un objeto que ya tenía historia de contacto con entidades oscuras. Esto nos lleva a una verdad fundamental que muchos padres desconocen. No todos los objetos son neutrales espiritualmente. Cuando un elemento ha sido usado para invocar espíritus o establecer contacto con dimensiones espirituales, retiene esa impregnación energética. Es como si llevara consigo un imán invisible que atrae lo mismo que una vez invocó. Pero aquí viene algo que me preocupa profundamente, y quiero que prestes atención especial a esto. Muchas veces, estos juegos aparentemente inocentes llegan a nuestros hogares sin que nosotros sepamos su verdadero propósito. Los niños los aprenden en el colegio, en casas de amigos o incluso a través de vídeos en Internet que presentan estas prácticas como simple diversión. He documentado casos en Colombia donde niños tan pequeños como 6 años comenzaron a manifestar terrores nocturnos intensos después de jugar a hablar con los muertos usando espejos y velas. Una variante del juego que estamos exponiendo. Los padres inicialmente pensaron que se trataba de pesadillas normales, hasta que notaron patrones específicos. Todos los niños describían la misma figura amenazante. Todos despertaban a la misma hora de la madrugada. Y todos comenzaron a mostrar aversión inexplicable hacia lugares sagrados o símbolos cristianos. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que estamos enfrentando? Estas no son coincidencias, hermano. Son manifestaciones claras de que una puerta espiritual ha sido abierta y entidades que no tienen nuestro bienestar en mente han encontrado acceso
a través de la inocencia de nuestros hijos. La Biblia nos enseña que somos responsables de ser guardianes espirituales de nuestros hogares. En Josué 24, versículo 15, leemos esa declaración poderosa: Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es solo una declaración de fe, es una toma de autoridad espiritual sobre el territorio que Dios nos ha confiado, nuestro hogar y nuestra familia. Como padres, tenemos la responsabilidad y la autoridad para establecer qué espíritus pueden operar en nuestro hogar y cuáles deben ser expulsados. No es suficiente con proporcionar alimento y techo a nuestros hijos. Debemos también proveer cobertura espiritual que los proteja de influencias que pueden marcar su vida de manera permanente. He sido testigo de transformaciones extraordinarias cuando los padres asumen esta responsabilidad con seriedad. Recuerdo una familia en Medellín donde la madre, después de identificar que ciertos juegos habían abierto puertas espirituales en su hogar, tomó autoridad espiritual. Oró específicamente clausurando toda puerta que hubiera sido abierta, ungió con aceite las habitaciones de sus hijos y estableció rutinas de oración familiar. El cambio fue inmediato y notable. Los niños dejaron de tener pesadillas, la armonía familiar se restableció y esa pesadez opresiva que había invadido el hogar desapareció completamente. Pero más importante aún, los niños comenzaron a desarrollar su propia sensibilidad espiritual positiva, aprendiendo a discernir entre influencias que edifican y aquellas que destruyen. Esto me lleva a una observación crucial. Los niños que han sido expuestos a influencias espirituales negativas, una vez que reciben la cobertura adecuada, desarrollan una capacidad extraordinaria para detectar y rechazar futuras amenazas espirituales. Es como si su experiencia, redimida por la gracia divina, se convirtiera en antena protectora para toda la familia. Pero aquí quiero hacerte una pregunta directa, una pregunta que puede estar incomodándote, pero que necesitas responder con honestidad. ¿Has notado cambios inexplicables en el comportamiento de tus hijos últimamente? ¿Pesadillas recurrentes? ¿Miedos nuevos? ¿Agresividad inusual? ¿O tal vez esa sensación de que algo no está bien en ciertos rincones de tu hogar? Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, quiero que sepas que no estás imaginando cosas. Tu intuición parental, esa capacidad que Dios nos da para detectar amenazas contra nuestros hijos, está funcionando correctamente. El siguiente paso es actuar con sabiduría y autoridad espiritual. Déjame compartirte algo más que he observado en mis investigaciones. Las manifestaciones espirituales negativas en los hogares siguen patrones específicos. Generalmente comienzan con sutileza, un juego aparentemente inocente, una broma entre amigos, una curiosidad natural de los niños por lo misterioso. Pero gradualmente estas pequeñas aberturas se convierten en puertas más grandes, por donde entidades más poderosas pueden acceder. Por eso es crucial actuar en las primeras señales. Como un médico que trata una infección antes de que se extienda por todo el cuerpo, debemos cerrar estas puertas espirituales antes de que las consecuencias se vuelvan más severas y duraderas. Quiero que comprendas algo fundamental. Tu hogar no es solo un espacio físico donde tu familia habita. Es un territorio espiritual sobre el cual tienes autoridad delegada por Dios mismo. Esa autoridad no es automática ni pasiva. Debe ser ejercida, consciente e intencionalmente. En unos minutos te voy a mostrar exactamente cómo identificar si estas puertas ya han sido abiertas en tu hogar y, más importante aún, los pasos específicos que debes seguir para cerrarlas permanentemente y establecer una protección que mantenga a tu familia segura de futuras infiltraciones espirituales. Pero antes de mostrarte esas señales, necesitas conocer la verdad que las jugueterías, los fabricantes y hasta muchos padres desconocen completamente. Durante 30 años investigando fenómenos paranormales, he documentado un patrón inquietante que se repite en hogares de México, Colombia, España y toda Latinoamérica. Juegos aparentemente inocentes que funcionan como verdaderas puertas dimensionales. ¿Te has preguntado por qué ciertos juegos infantiles han persistido durante generaciones, pasando de niño a niño como si fueran tradiciones sagradas?
¿Por qué algunos padres sienten una extraña incomodidad cuando ven a sus hijos jugando con ciertos objetos sin poder explicar exactamente qué los perturba? La respuesta te va a estremecer. En los últimos 5 años he recibido más de 200 testimonios de familias que experimentaron manifestaciones sobrenaturales después de que sus hijos adquirieron o jugaron con versiones modernas de lo que conocemos como tableros de comunicación espiritual. Ya no hablo solo de la Ouija tradicional, hermano. Hablo de juegos disfrazados, modernizados, comercializados específicamente para niños. Imagínate por un momento que caminas por los pasillos de una juguetería. Ves secciones coloridas, música alegre, niños emocionados. Todo parece seguro, controlado, regulado, pero en esos mismos pasillos, entre muñecas y carros de juguete, se venden objetos que contienen símbolos milenarios de invocación, alfabetos completos diseñados para establecer comunicación con entidades no físicas, tableros con números, letras y palabras específicas como sí, no, adiós. Los fabricantes los llaman juegos de misterio o aventuras sobrenaturales. Los mercadean como entretenimiento familiar. Pero cada elemento presente en estos juegos replica exactamente los componentes que durante siglos han sido utilizados por médiums, espiritistas y ocultistas para abrir canales de comunicación con el mundo espiritual. ¿Casualidad? No existe la casualidad en el reino espiritual, hermana. Durante mi investigación para el libro El Testamento de San Juan, tuve acceso a documentos históricos que revelan algo escalofriante. En el siglo XIX, cuando los primeros tableros comerciales aparecieron en Estados Unidos, fueron desarrollados no por empresarios de juguetes, sino por miembros de sociedades espiritistas que buscaban popularizar y normalizar estas prácticas. El objetivo era simple pero diabólico: introducir herramientas de comunicación espiritual en los hogares como si fueran entretenimiento inocente. Y funcionó. Hoy, más de 150 años después, versiones modernas de estos tableros se venden en tiendas departamentales. Son regalos de cumpleaños comunes y están presentes en millones de hogares donde las familias desconocen completamente su verdadero propósito. Pero aquí está lo más perturbador. Los niños son naturalmente más sensibles a las dimensiones espirituales que los adultos. Su inocencia, su apertura mental, su falta de filtros racionales los convierte en conductores perfectos para estas comunicaciones. Cuando un niño coloca sus manos sobre un tablero y hace preguntas al aire, algo responde. Siempre algo responde. Te voy a compartir el testimonio de María, una madre de Bogotá, que me escribió hace 3 meses. Su hija de 9 años recibió como regalo de Navidad un juego llamado Misterios Mágicos. Contenía un tablero circular con letras, números y símbolos, una pieza móvil para señalar respuestas y un manual que enseñaba cómo hablar con espíritus amigables. La primera noche, la niña jugó con sus primas durante una pijamada. Hicieron preguntas simples. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Eres bueno o malo? La pieza se movía, formaba palabras, daba respuestas que las niñas interpretaban como entretenimiento emocionante, pero esa misma madrugada, María despertó por ruidos extraños en el cuarto de su hija. Encontró todos los juguetes tirados en el piso, la temperatura del cuarto había bajado significativamente y su hija hablaba dormida con alguien que no estaba ahí. Cuando despertó a la niña, ella insistía en que el amigo del juego quería seguir hablando. Los siguientes días fueron un infierno. La niña comenzó a tener pesadillas recurrentes, se negaba a estar sola en su cuarto y desarrolló comportamientos agresivos completamente ajenos a su personalidad. Pero lo más inquietante era que durante las noches María escuchaba voces susurrando en el cuarto de su hija, conversaciones enteras entre su pequeña y presencias invisibles. El punto de quiebre llegó cuando la niña le preguntó a su madre: «Mami, ¿por qué el señor del juego dice que te odia y que quiere hacerte daño?» María me contactó desesperada. Le expliqué exactamente lo que había ocurrido. El juego había funcionado como una llave espiritual, abriendo un canal de comunicación que permitió el acceso de entidades oscuras a su hogar y específicamente a la mente de su hija. ¿Notas el patrón? Los fabricantes presentan estos objetos como juegos, pero cada elemento presente en ellos replica herramientas milenarias de invocación espiritual. Las letras
forman un alfabeto completo para comunicación. Los números permiten fechas, edades, códigos. Las palabras sí y no establecen un sistema binario de respuestas. Y la pieza móvil funciona como un conductor que facilita la manifestación física de respuestas no físicas. Pero aquí está la clave que muchos padres no comprenden. No importa si tu hijo cree en el juego o no. No importa si lo toma en serio o lo considera pura fantasía. En el reino espiritual, la intención consciente no es requisito para la activación. El simple acto de formular preguntas dirigidas al vacío, utilizando herramientas específicamente diseñadas para comunicación espiritual, abre puertas. Y una vez abiertas, esas puertas no se cierran automáticamente cuando el juego termina. He documentado casos donde familias experimentaron manifestaciones durante meses después de que sus hijos jugaron una sola vez con estos tableros. Voces nocturnas, objetos que se mueven sin explicación, cambios drásticos de personalidad en los niños, pesadillas recurrentes que involucran las mismas entidades contactadas durante el juego. En Medellín conocí a una familia donde el hijo de 7 años contactó a través de uno de estos juegos a una entidad que se identificó como amigo invisible. Durante semanas el niño mantuvo conversaciones regulares con esta presencia. Los padres lo consideraron normal, incluso adorable, pero gradualmente la influencia de esta entidad comenzó a manifestarse en comportamientos preocupantes. El niño desarrolló conocimientos que no podía haber adquirido por medios normales. Sabía detalles específicos sobre la muerte de familiares que habían fallecido antes de su nacimiento. Predecía eventos familiares con precisión inquietante y comenzó a expresar opiniones y palabras completamente ajenas a un niño de su edad. Pero lo más perturbador era la dependencia emocional que desarrolló hacia su amigo invisible. Se negaba a tomar decisiones sin consultarlo primero, lloraba cuando los padres intentaban interrumpir estas conversaciones y mostraba ansiedad extrema cuando se alejaba del tablero por periodos prolongados. Los padres finalmente comprendieron que su hijo no estaba jugando. Estaba siendo influenciado, manipulado y gradualmente controlado por una entidad que había accedido a su vida a través de lo que ellos consideraron un juego inocente. Si hay niños en tu hogar, quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué señales buscar para identificar si estas puertas ya han sido abiertas y, más importante aún, cómo actuar inmediatamente para proteger a tu familia, porque una vez que comprendas los mecanismos específicos que estas entidades utilizan para establecer influencia sobre los niños, verás que muchos comportamientos que considerabas normales o temporales pueden ser en realidad manifestaciones de interferencia espiritual directa. Mira, durante mis años investigando estos fenómenos, he observado algo que va más allá de lo que cualquier psicología tradicional puede explicar. Y es esto. En el reino espiritual operan leyes tan precisas e inmutables como las leyes de la física que conocemos. Una de estas leyes fundamentales es que toda invocación produce manifestación. No importa si la invocación es consciente o inconsciente, si viene de la fe o del juego, si es pronunciada por un adulto o por un niño de 6 años. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio 18, 10 hasta 12, que cualquier práctica que busque comunicación con entidades del más allá es abominación para el Señor. Pero aquí está lo que muchos padres no comprenden. Estas leyes espirituales no requieren de nuestra comprensión para activarse. Es como la ley de gravedad. No necesitas entenderla para que te afecte cuando saltas de un edificio. Cuando un niño participa en estos juegos aparentemente inocentes, está ejecutando un ritual de invocación. Sus palabras, sus gestos, su intención de comunicarse con algo más allá, crean lo que yo llamo una frecuencia espiritual específica. Y aquí está la clave que cambiará tu perspectiva para siempre. Las entidades oscuras no distinguen entre una invocación real y una invocación de juego. Para ellas es exactamente la misma señal. He documentado casos donde niños que jugaron durante semanas con tableros caseros comenzaron a experimentar lo que los padres describían como cambios de personalidad. Pero permíteme explicarte
lo que realmente estaba ocurriendo desde la perspectiva espiritual. Cada vez que estos niños decían: espíritu, si estás aquí, mueve este vaso, o fantasma, danos una señal, estaban enviando una invitación específica al reino de las tinieblas. Y aquí viene algo que puede sorprenderte. La intención pura del corazón, aunque es importante, no siempre determina el resultado espiritual. Un niño puede tener la intención más inocente del mundo, puede estar simplemente jugando, pero si está ejecutando acciones que abren puertas espirituales, esas puertas se abren independientemente de su intención. Es como si tuvieras la llave de tu casa y se la dieras a un extraño sin conocer sus intenciones. No importa que tu propósito fuera solo ser amable, le has dado acceso a tu hogar. En el mundo espiritual, ciertos actos, palabras y rituales funcionan exactamente como llaves. Y una vez que entregas esa llave, pierdes el control sobre quién entra. Ahora, ¿cómo identificas si estas puertas han sido abiertas en tu hogar? Durante años he observado patrones muy específicos, señales que se manifiestan de manera consistente cuando hay actividad espiritual negativa presente. Y quiero que grabes esto en tu memoria porque puede ser la diferencia entre la protección y la vulnerabilidad de tu familia. La primera señal es un cambio súbito en la atmósfera del hogar. No hablo de conflictos normales o estrés cotidiano. Me refiero a esa sensación tangible de pesadez, como si el aire mismo se hubiera espesado. Los padres me describen situaciones donde, sin razón aparente, todos en la casa comienzan a sentirse irritables, ansiosos o deprimidos al mismo tiempo. He visitado hogares donde, al cruzar el umbral, sentía inmediatamente una opresión espiritual tan densa que era casi física. En estos casos, invariablemente descubría que algún miembro de la familia había estado experimentando con prácticas espiritistas, aunque fuera por curiosidad o como juego. La segunda manifestación ocurre en los patrones de sueño, especialmente en los niños. Pesadillas recurrentes con temáticas similares, terrores nocturnos que aparecen de la nada, niños que de repente temen dormir solos después de años de hacerlo sin problema. Pero aquí está el detalle crucial. Estas pesadillas suelen involucrar figuras oscuras, voces que los llaman por su nombre o sensaciones de presencia en la habitación. Una madre de Guadalajara me contactó después de que su hija de 8 años comenzara a despertarse todas las noches gritando que alguien la estaba tocando. Los padres revisaron todo, pediatra, psicólogo, incluso cámaras de seguridad en la habitación, nada. Hasta que descubrieron que la niña había estado jugando con una aplicación móvil que simula una sesión de espiritismo. En cuanto removieron la aplicación y oramos por limpieza espiritual del hogar, las manifestaciones cesaron completamente. Tercer indicador: cambios drásticos en el comportamiento y personalidad, especialmente en los niños. No hablo de rebeldía normal o etapas de desarrollo. Me refiero a transformaciones súbitas donde un niño dulce y obediente se vuelve agresivo, desafiante o exhibe conocimientos o vocabulario que no debería tener para su edad. He documentado casos donde niños de 5 y 6 años comenzaron a usar palabras obscenas que nunca habían escuchado en su entorno o demostraban conocimiento sobre temas adultos o incluso ocultistas que estaban completamente fuera de su experiencia. ¿De dónde viene esta información? Las entidades que han ganado acceso a través de estas puertas abiertas influyen directamente en los pensamientos y expresiones de los niños. Cuarta señal: manifestaciones físicas inexplicables, objetos que se mueven sin causa aparente, ruidos sin origen identificable, cambios súbitos de temperatura en áreas específicas de la casa. Sé que suena como película, pero la realidad es que cuando hay actividad demoníaca presente, ésta se manifiesta tanto en el plano espiritual como en el físico. Un pastor amigo mío en Bogotá me compartió el caso de una familia donde los platos comenzaron a romperse espontáneamente. No caídas accidentales. Los platos literalmente explotaban mientras estaban en la alacena. La investigación reveló que el hijo adolescente había estado experimentando con un juego de invocación que encontró en Internet. Una vez que confesó y renunció a esa práctica, las manifestaciones físicas cesaron. Pero aquí está lo que realmente quiero que entiendas.
Estas manifestaciones no son aleatorias, siguen un patrón específico diseñado para generar miedo, confusión y división familiar. Las entidades oscuras buscan debilitar la unidad del hogar, especialmente la autoridad de los padres y la fe de la familia. Y permíteme compartirte algo que me ha llevado años comprender completamente. Existe una diferencia fundamental entre la presencia divina y la influencia demoníaca en un hogar. Cuando el Espíritu de Dios habita en una casa, produce paz, unidad, claridad mental y fortalecimiento de los vínculos familiares. Cuando hay influencia demoníaca, el resultado es exactamente lo opuesto: caos, división, confusión y debilitamiento de las relaciones. La presencia de Dios trae luz, literalmente y figurativamente. Las familias me cuentan que después de orar y consagrar sus hogares, incluso la iluminación natural parece más brillante, los colores más vívidos. En contraste, la actividad demoníaca genera una atmósfera de oscuridad que va más allá de lo físico. Es una oscuridad espiritual que afecta el estado de ánimo, la claridad mental y la capacidad de experimentar gozo. Ahora, si mientras escuchas esto, estás reconociendo alguna de estas señales en tu hogar, no permitas que el miedo te paralice. El reconocimiento es el primer paso hacia la liberación, pero tampoco subestimes la seriedad de esta situación. Una vez que estas puertas se abren, no se cierran automáticamente. Requieren acción específica y autoridad espiritual. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo cerrar estas puertas espirituales y establecer protección permanente sobre tu familia. Pero antes necesito que entiendas por qué los métodos tradicionales no funcionan cuando se trata de liberación espiritual genuina. Porque una cosa es identificar el problema y otra completamente diferente es tener las herramientas espirituales correctas para solucionarlo de manera permanente y efectiva. Y es aquí, hermano mío, donde tu corazón de padre o madre debe prepararse para escuchar lo que otros prefieren callar. Porque durante décadas de investigación he sido testigo directo de cómo la inocencia de un juego infantil se convierte en una pesadilla familiar que devora la paz de hogares enteros. Permíteme compartir contigo el testimonio de María Elena, una madre de Guadalajara que me contactó desesperada hace 3 años. Su hija Sofía, de apenas 8 años, había comenzado a jugar con la copa y las letras después de verlo en un programa de televisión. Lo que comenzó como risas de niños en una tarde de lluvia se transformó en una realidad que ninguna familia debería vivir. Hermano JJ, me escribió María Elena, mi niña cambió completamente en apenas 2 semanas. La Sofía, dulce y obediente que conocíamos, desapareció. Comenzó a levantarse en las madrugadas, gritando nombres que nunca había escuchado. Se dirigía a esquinas vacías de la casa como si hablara con alguien invisible. Y lo más perturbador, sus ojos. Sus ojitos ya no reflejaban la luz de antes. ¿Comprendes la gravedad de lo que estoy compartiendo contigo? Este no es un caso aislado. En mis archivos conservo más de 200 testimonios similares, documentados con fechas, nombres, fotografías y evidencias que harían temblar a cualquier padre consciente. El patrón siempre es el mismo y necesito que lo memorices para que puedas identificarlo si alguna vez aparece en tu hogar. Primero llegan los cambios de comportamiento. Niños que eran alegres se vuelven introvertidos, agresivos sin razón aparente. Pequeños que dormían placenteramente comienzan a despertar con terrores nocturnos, describiendo figuras sombríos que los vigilan desde los rincones de su habitación. Luego aparecen las manifestaciones físicas y aquí es donde muchas familias comprenden que están enfrentando algo que supera su entendimiento natural. Objetos que se mueven sin explicación lógica, puertas que se abren y cierran solas, sonidos de pasos en pasillos vacíos durante las horas más silenciosas de la noche. Te voy a contar lo que le sucedió a la familia Rodríguez en Bogotá. Después de que su hijo de 10 años jugara con estos elementos durante una semana, comenzaron a escuchar golpes en las paredes de su casa. No eran golpes casuales, hermano. Eran secuencias de 3, siempre de 3, como una firma siniestra que se repetía cada noche a las 3 de la madrugada. La madre, Carmen,
Me describió cómo los cuadros de las paredes amanecían torcidos a pesar de haberlos enderezado la noche anterior. Los juguetes del niño aparecían organizados en círculos perfectos en el centro de su habitación. Y las plantas de su jardín, que había cuidado con amor durante años, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Pero lo que más me impactó de su testimonio fue esto. Hermano JJ, mi hijo comenzó a hablar con una voz que no era suya, una voz más grave, más antigua. Decía cosas que un niño de su edad no podría saber. Hablaba de eventos de nuestro pasado familiar que nunca le habíamos contado. ¿Sientes cómo se eriza tu piel mientras escuchas esto? Porque tu espíritu reconoce la verdad cuando la escucha, aunque tu mente trate de encontrar explicaciones racionales para lo inexplicable. Y quiero que entiendas algo fundamental. Estas manifestaciones no son casuales ni temporales, siguen una progresión específica que he observado una y otra vez. Comienza con la curiosidad inocente del juego, continúa con la apertura de puertas espirituales que no deberían abrirse, y culmina con la instalación de presencias que se resisten a abandonar el territorio que han reclamado. En Medellín conocí a una familia donde el hijo menor, después de practicar estos juegos durante un mes, desarrolló una aversión inexplicable hacia todo lo sagrado. No podía estar cerca de una Biblia sin experimentar náuseas. Se negaba rotundamente a entrar a iglesias o templos, y cuando sus padres intentaban orar en su presencia, el niño entraba en estados de agitación que rayaban en lo sobrenatural. La progresión típica que he documentado es la siguiente. Primero, aparecen los cambios emocionales y de comportamiento. El niño se vuelve más irritable, desobediente, con episodios de ira que no corresponden a su personalidad previa. Después llegan las alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes, terrores nocturnos, resistencia a dormir solo. En la tercera fase aparecen las manifestaciones físicas en el hogar, ruidos inexplicables, objetos que cambian de lugar, sensaciones de presencias invisibles. Y finalmente, en los casos más severos, llega la fase de influencia directa, cambios dramáticos en la personalidad del menor, conocimiento de información que no debería poseer y, en algunos casos, episodios de lo que solo puedo describir como posesión temporal. Te voy a compartir el caso más perturbador de mi archivo, porque necesitas comprender hasta dónde pueden llegar las consecuencias. En Cali, una niña de 7 años llamada Isabela comenzó a jugar con estos elementos después de una fiesta infantil. Sus padres, profesionales educados, inicialmente atribuyeron los cambios a una fase normal del crecimiento, pero cuando Isabela comenzó a levitarse literalmente de su cama durante las noches, cuando comenzó a hablar idiomas que nunca había estudiado, cuando sus ojos se volvían completamente blancos durante estos episodios, sus padres comprendieron que estaban enfrentando una realidad que sus títulos universitarios no podían explicar ni resolver. El impacto en la armonía familiar es devastador, hermano mío. He visto matrimonios sólidos desmoronarse bajo la presión de estas manifestaciones, hermanos que se vuelven temerosos unos de otros, hogares donde la paz desaparece completamente, reemplazada por una tensión constante, un miedo que se respira en cada rincón. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que la mayoría de estas familias buscan ayuda en los lugares equivocados. Consultan psicólogos que no comprenden la dimensión espiritual del problema. Visitan médicos que recetan medicamentos para síntomas que tienen raíces sobrenaturales. Porque, escúchame bien, cuando estás enfrentando una invasión espiritual, necesitas armas espirituales. Y aquí es donde la mayoría de los padres cometen el error más costoso. Intentan resolver con métodos naturales lo que requiere intervención sobrenatural. He visto niños medicados innecesariamente porque sus padres y doctores no reconocieron que sus trastornos de comportamiento tenían origen espiritual. He visto familias gastar fortunas en terapias que nunca tocaron la raíz del problema. Y mientras tanto, la actividad espiritual negativa se fortalece, se establece más profundamente en el hogar, reclamando más territorio, afectando a más miembros de la familia, porque estas entidades no vienen como turistas, hermano. Vienen como invasores que buscan establecer residencia permanente.
La progresión que he observado es implacable. Comienza con uno de los niños, pero raramente se detiene ahí. Se extiende a los hermanos, afecta las relaciones matrimoniales, contamina la atmósfera espiritual de toda la vivienda. Y aquí está la verdad que más me duele compartir contigo. Cada día que pasas sin tomar acción espiritual correcta, cada noche que estos juegos continúan en tu hogar, es una invitación más profunda a fuerzas que no respetan la inocencia ni la ignorancia. Pero quiero que sepas que no estoy compartiendo estos testimonios para aterrorizarte, sino para equiparte con conocimiento que puede salvar la paz de tu familia. Porque en los próximos minutos voy a revelarte exactamente cómo estas fuerzas operan, cuáles son sus estrategias específicas y por qué la mayoría de los intentos de liberación fallan miserablemente. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si reconoces algunas de estas señales en tu hogar, déjame un comentario escribiendo «Protege mi familia», porque necesito saber que estás tomando esto con la seriedad que merece. Ahora bien, llegamos al momento más crucial de toda esta revelación, porque una cosa es identificar el problema, otra cosa es entender cómo operan estas fuerzas, pero lo que realmente marca la diferencia es saber exactamente qué hacer para cerrar estas puertas que se han abierto en nuestros hogares. Y déjame decirte algo que he aprendido después de acompañar a cientos de familias en este proceso. La liberación no es un evento, es un proceso. No es una fórmula mágica que recitas una vez y ya está todo resuelto. Es una decisión consciente, deliberada, de tomar autoridad espiritual sobre tu hogar y establecer un territorio sagrado donde el enemigo no tiene derecho de entrada. Pero aquí está el primer error que comete la mayoría. Intentan limpiar la casa sin limpiar primero el corazón. Es como tratar de sacar el agua de un bote que tiene un agujero en el fondo. Por más que saques, el agua seguirá entrando hasta que selles la grieta. El primer paso, el más fundamental, es la oración de renuncia específica. Y cuando digo específica me refiero a que no puedes hacer una oración genérica y esperar resultados específicos. Necesitas nombrar exactamente lo que está sucediendo. Si tu hijo jugó la Ouija, renuncias específicamente a toda invocación hecha a través de ese juego. Si participó en rituales de invocación de espíritus, renuncias a cada uno de esos actos. Esta es la oración que he visto transformar hogares y quiero que la tomes palabra por palabra. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que en mi hogar se han abierto puertas espirituales a través de prácticas que no honran tu nombre. Renuncio específicamente a toda invocación, toda práctica ocultista, todo juego que haya servido como puerta de entrada a espíritus que no son de ti. Declaro que mi hogar está bajo la autoridad de Jesucristo y ordeno a toda fuerza demoníaca que abandone este territorio en el nombre de Jesús. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Esta oración debe ser hecha por el padre o la madre de familia, porque ellos son la autoridad espiritual del hogar. Un hijo puede arrepentirse de sus acciones, pero la cobertura espiritual de la casa la establecen los padres. Y después de la renuncia viene algo que muchos consideran anticuado, pero que tiene un poder que no puedes ignorar, la confesión familiar. Porque cuando hay participación inconsciente en prácticas ocultistas, se crea lo que la Biblia llama maldición generacional. Y esa maldición no se rompe con silencio, se rompe con confesión. He visto familias donde el problema no estaba solo en lo que había hecho el niño, sino en patrones que venían arrastrando desde generaciones anteriores. Abuelos que consultaban cartas, tías que leían la mano, padres que en su juventud experimentaron con juegos de invocación. Todo eso crea una atmósfera espiritual que facilita que estas puertas se abran. Por eso es fundamental que toda la familia se reúna y de manera honesta y sin condenar a nadie reconozcan cualquier práctica que haya abierto puertas espirituales. No es para avergonzar, es para sanar. Porque lo que se hace en secreto opera en secreto, pero lo que se confiesa en la luz pierde su poder en la oscuridad. Ahora, después de la renuncia y la confesión, viene la limpieza física del hogar. Y aquí quiero ser muy específico porque he visto gente que hace esto de manera supersticiosa en lugar de hacerlo con fundamento bíblico. Primero,
Todo objeto relacionado con prácticas ocultistas debe ser removido del hogar. Y cuando digo removido no me refiero a guardado en el ático o regalado a alguien más. Me refiero a destruido completamente. Porque estos objetos no son neutros, son puntos de contacto espiritual. Luego viene el ungimiento del hogar con aceite. Y esto no es folclore religioso, esto tiene base bíblica sólida. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar espacios y declararlos territorio santo. Cuando unges tu hogar con aceite, no estás haciendo magia, estás haciendo una declaración profética. Esta casa está consagrada al Señor. Pero déjame explicarte cómo hacerlo correctamente. Tomas aceite de oliva puro, no necesita ser aceite especial bendecido por algún predicador famoso. Y mientras ores, unges los marcos de las puertas, las ventanas, los rincones de cada habitación. Y mientras lo haces, declaras específicamente: esta habitación está bajo la autoridad de Jesucristo. Ningún espíritu inmundo tiene derecho de permanecer aquí. Y aquí está algo que he observado en mi experiencia. La diferencia entre una liberación temporal y una liberación permanente está en lo que haces después, porque el enemigo va a intentar regresar. Jesús mismo lo advirtió cuando habló del espíritu inmundo, que regresa y encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía. Por eso el último paso es el más importante: establecer nuevos hábitos espirituales que mantengan la atmósfera del hogar. No puedes simplemente quitar lo malo, tienes que establecer lo bueno. No puedes simplemente cerrar puertas, tienes que abrir las puertas correctas. Esto significa establecer momentos de oración familiar diaria. Y no me refiero a oraciones largas y complicadas que aburren a los niños. Me refiero a momentos genuinos donde la familia se conecta espiritualmente. 5 minutos antes de dormir, donde agradecen a Dios, declaran protección sobre el hogar y piden sabiduría para el día siguiente. Significa también música de adoración en el hogar, porque la música crea atmósfera espiritual. Si tu casa está llena de música que invoca oscuridad, no te sorprendas si la oscuridad se siente cómoda ahí. Pero cuando llenas tu hogar con música que alaba a Dios, estás creando una atmósfera donde los demonios no se sienten bienvenidos. Y algo que he visto que marca una diferencia tremenda: la lectura bíblica familiar. No necesita ser un estudio teológico profundo. Puede ser simplemente leer un salmo juntos o una historia bíblica, pero cuando la palabra de Dios se habla regularmente en un hogar, crea una cobertura espiritual poderosa. Pero déjame advertirte sobre algo. Es probable que después de hacer este proceso veas una intensificación inicial de la actividad espiritual. Esto es normal. Es como cuando limpias una casa que ha estado cerrada mucho tiempo, al principio sale más polvo. Los espíritus que han estado cómodos en tu hogar no se van a ir sin protestar. Durante los primeros días después de la limpieza espiritual, mantente firme en oración. No dudes de lo que estás haciendo si las cosas parecen empeorar temporalmente. Esto es señal de que el proceso está funcionando. Persevera en la oración, mantente en la palabra y declara continuamente la autoridad de Cristo sobre tu hogar. Y aquí está mi promesa basada en años de experiencia. Si sigues estos pasos con fe genuina y consistencia, verás un cambio tangible en la atmósfera de tu hogar. Los niños dormirán mejor, las pesadillas cesarán, la paz regresará, y esa sensación de opresión que quizás ni sabías que tenías se levantará como niebla en la mañana. Porque cuando estableces tu hogar como territorio consagrado, cuando cierras las puertas que no debieron abrirse y abres las puertas que deben permanecer abiertas, estás creando un refugio espiritual donde tu familia puede crecer en la luz y no en las tinieblas. ¿Estás listo para tomar esta autoridad espiritual sobre tu hogar? Porque en los próximos minutos voy a revelar algo aún más importante: cómo proteger a tus hijos para que nunca más sean vulnerables a estas influencias. ¿Y qué señales específicas debes vigilar para detectar cualquier intento futuro de infiltración espiritual? Si sientes que es hora de tomar acción en tu hogar, escribe en los comentarios
Consagro mi casa para que sepa que estás comprometido con este proceso de liberación y protección familiar. Hermanos, hermanas, aquí llegamos al corazón de todo lo que hemos estado construyendo juntos, porque liberar a nuestros hijos de una influencia espiritual negativa es apenas el primer paso. Lo que realmente marca la diferencia entre una familia que vive en victoria espiritual y una que constantemente batalla las mismas fuerzas oscuras es entender esta verdad fundamental. La protección espiritual no es un evento, es un estilo de vida. Durante todos estos años, investigando lo paranormal, lo inexplicable, los misterios que la ciencia no puede tocar, he visto familias enteras transformadas cuando comprenden que su hogar no es simplemente un lugar donde duermen y comen. Su hogar es territorio sagrado. Es el primer campo de batalla donde se decide el destino espiritual de la próxima generación. Mira, permíteme compartir contigo algo que descubrí estudiando las Escrituras con una perspectiva diferente, con esos ojos que la experiencia con lo sobrenatural te abre. En Deuteronomio capítulo 6 encontramos lo que yo llamo el código de protección familiar más poderoso jamás escrito. No es casualidad que Moisés, después de todo lo que había visto del poder de Dios y la realidad de las fuerzas espirituales, dejara estas instrucciones específicas para proteger a las familias israelitas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Te das cuenta de lo que realmente está diciendo aquí? No está hablando de ir a la iglesia los domingos, está describiendo una atmósfera espiritual constante, una cobertura de protección que envuelve cada momento, cada conversación, cada actividad familiar, porque aquí está la revelación que cambia todo. Los espíritus oscuros no pueden establecerse donde la presencia de Dios es una realidad cotidiana, no un ritual dominical. He documentado casos, hermano, casos donde familias enteras vivían atormentadas por manifestaciones paranormales, objetos que se movían, voces que susurraban en las noches, niños que despertaban gritando por las sombras que veían. Y cuando implementaban esta protección bíblica de manera consistente, completa, las manifestaciones cesaban, no gradualmente, de inmediato. El primer principio de protección permanente es lo que llamo la consagración diaria del territorio. Cada mañana, antes de que tu familia salga al mundo, estableces la cobertura espiritual sobre tu hogar. No estoy hablando de una oración mecánica repetitiva, estoy hablando de un acto de autoridad espiritual consciente. Te levantas, caminas por tu casa y declaras en voz alta: esta casa y todos los que habitamos en ella estamos bajo la sangre de Cristo. Ningún espíritu inmundo tiene derecho legal aquí. Declaro que los ángeles de Dios acampan alrededor de nuestra familia. Y mientras declaras esto, imagínate literalmente viendo una cobertura de luz dorada descendiendo sobre cada habitación, cada rincón, cada espacio donde tus hijos juegan y descansan. ¿Suena extraño? Hermano, lo extraño es vivir desprotegido cuando tienes acceso a la autoridad más poderosa del universo. El segundo principio es establecer lo que yo llamo momentos de conexión espiritual familiar. No me refiero a largas sesiones de estudio bíblico que aburren a los niños. Me refiero a crear naturalmente, orgánicamente, oportunidades donde la familia se conecta con lo sagrado juntos. Puede ser tan simple como tomar las manos antes de cenar y que cada miembro de la familia comparta una cosa por la cual está agradecido ese día. Puede ser leer un salmo corto antes de dormir. Puede ser enseñar a tus hijos a orar por sus amigos, por sus maestros, por las situaciones que les preocupan. Lo crucial aquí es que estás creando una cultura familiar donde lo espiritual es normal, natural, cotidiano, donde tus hijos crecen entendiendo que hay una dimensión invisible de la realidad que es tan real como lo que pueden tocar, y que ellos tienen acceso a la protección y el poder de Dios en esa dimensión. Y aquí viene algo que puede revolucionar la manera como proteges a tu familia. Enseña a tus hijos discernimiento espiritual. Esto es algo que la Iglesia tradicional
muchas veces evita, ¿no? Porque suena muy místico. Pero hermano, tus hijos ya están percibiendo la dimensión espiritual. La pregunta es si van a aprender a interpretarla correctamente o van a quedar vulnerables a cualquier influencia que llegue. Enséñales a reconocer la paz que viene de Dios versus la inquietud que viene de fuentes oscuras. Cuando tu hijo llega a casa y dice, algo en esa casa me hizo sentir raro, no lo ignores. Pregúntale qué sintió específicamente, enséñale que Dios le ha dado intuición espiritual para protegerlo. Cuando vean una película, jueguen un videojuego o estén con ciertos amigos, pregúntales después cómo te sentiste por dentro. ¿Sentiste paz o inquietud? ¿Están aprendiendo a usar el discernimiento que el Espíritu Santo les da como su sistema de alerta temprana? Ahora hablemos de algo práctico que toda familia necesita. Alternativas sanas de entretenimiento, que realmente fortalezcan el espíritu en lugar de debilitarlo. Porque no basta con prohibir lo dañino, tienes que ofrecer algo mejor, algo que satisfaga esa necesidad natural de aventura y misterio que todos los niños tienen. En lugar de juegos que invocan espíritus, enséñales juegos que celebran la creación de Dios. Salgan de noche a observar las estrellas y hablen de la inmensidad del universo. Lean historias de aventureros misioneros, de hombres y mujeres que confiaron en Dios en situaciones imposibles. Vean documentales sobre la naturaleza y exploren juntos las maravillas que Dios diseñó en cada criatura. Si a tu hijo le gustan los misterios, estudien juntos los milagros de la Biblia. Si le gusta la aventura, lean sobre David enfrentando gigantes. Si le fascina lo sobrenatural, exploren las visiones de Ezequiel o las experiencias de Pablo. Estás alimentando las mismas necesidades emocionales y de curiosidad, pero con contenido que edifica en lugar de destruir, que conecta con la luz en lugar de invitar a la oscuridad. Y aquí está la clave que muchos padres no entienden. Tu autoridad como padre o madre no es simplemente social o cultural, es espiritual. Dios te ha constituido como el guardián espiritual de tu hogar. Esa no es una responsabilidad que puedes delegar a la iglesia, a la escuela o a nadie más. Cuando ejerces esa autoridad espiritual con amor, con sabiduría, con firmeza, estás creando un campo de protección alrededor de tus hijos que los espíritus oscuros no pueden penetrar. Cuando dices en esta casa no se permite esto, no estás siendo controlador. Estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado para proteger lo que más amas. Pero aquí viene la parte que duele a muchos padres. Esta protección requiere que también examines tu propia vida espiritual, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes proteger espiritualmente a tu familia si tu propia conexión con Dios es débil, inconsistente o inexistente. Si en estos momentos sientes que necesitas fortalecer tu propia vida espiritual antes de poder proteger efectivamente a tu familia, escribe en los comentarios necesito crecer para que sepa que estás siendo honesto contigo mismo y que quieres tomar los pasos necesarios. La protección espiritual familiar es como un escudo que se fortalece día a día, oración a oración, decisión a decisión. No es perfección lo que se requiere, es consistencia, es intención. Es la determinación de que tu hogar va a ser territorio sagrado donde la luz de Dios brilla más fuerte que cualquier oscuridad que trate de infiltrarse. Y cuando estableces esta cultura de protección, algo hermoso sucede. Tus hijos no solo están protegidos, sino que se convierten en agentes de luz en sus propios círculos. Aprenden a ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita a ambos. ¿Estás preparado para implementar estos principios de protección en tu hogar? Porque lo que viene en nuestra sección final puede ser lo más importante de todo. Las señales específicas que debes vigilar para detectar cualquier intento futuro de infiltración espiritual. Y cómo crear un plan de protección familiar que funcione para las circunstancias específicas de tu familia. Hermanos, llegamos al momento más crucial de todo este mensaje. Durante estos minutos hemos recorrido juntos un sendero que muchos prefieren ignorar. Hemos desentrañado verdades que la sociedad moderna ha enterrado bajo capas de entretenimiento y falsa inocencia. Pero ahora, aquí,
en este instante preciso donde la revelación encuentra tu corazón, es donde se define todo. Porque una cosa es conocer la verdad y otra completamente distinta es actuar sobre ella. ¿Sabes qué me duele profundamente cuando hablo con familias destruidas? No es solo el daño que ya se hizo. Es la frase que escucho una y otra vez: si tan solo hubiéramos sabido antes, si alguien nos hubiera advertido. Hermano, hermana, tú no puedes decir eso, ya no. En este momento Dios te ha puesto esta revelación delante. Has sido advertido, has sido equipado y ahora enfrentas la decisión más importante que puedas tomar como guardián de tu hogar. La palabra es clara en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ves la responsabilidad que Dios pone sobre los padres? No es sugerencia, es mandato, es responsabilidad directa delante del Altísimo por las almas que Él ha puesto bajo tu cuidado. Cuando Ezequiel habló de la atalaya en el capítulo 33, describió una verdad escalofriante. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Esto no es metáfora, no es simbolismo poético, es realidad espiritual cruda. Dios te ha puesto como atalaya de tu familia. Has visto el peligro acercarse, has identificado la amenaza, has comprendido las tácticas del enemigo. Y ahora, si no actúas, si permites que estos juegos, estas puertas, estas invocaciones continúen en tu hogar, la responsabilidad será tuya delante de Dios. Pero escucha esto con claridad. No te hablo desde condenación. Te hablo desde el amor de un padre que ha visto demasiadas familias quebrarse. Te hablo desde la autoridad de décadas investigando cómo opera el reino de las tinieblas. Te hablo desde la esperanza inquebrantable de que Cristo ya venció, y esa victoria puede ser tuya hoy mismo, porque aquí está el misterio glorioso. Este momento, esta revelación que ahora tienes, puede ser exactamente lo que Dios estaba esperando para intervenir sobrenaturalmente en tu familia. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que algo en tu espíritu te haya impulsado a buscar respuestas. Dios mismo te ha guiado a esta verdad porque tiene planes de bien para tu hogar, planes de protección, planes de victoria. ¿Sientes esa urgencia en tu pecho, esa sensación de que el tiempo se está agotando? Confía en esa intuición. Es el Espíritu Santo moviéndose, alertándote de que hay una ventana de oportunidad que no permanecerá abierta para siempre. El enemigo opera en ciclos, en temporadas, y cuando una generación de niños ha sido expuesta masivamente a estas puertas espirituales, las consecuencias se manifiestan años después con intensidad multiplicada. Hermano, hermana, imagina por un momento a tu hijo, tu hija, dentro de 5 años. Imagínaselos enfrentando una crisis espiritual, una opresión, una oscuridad que no pueden explicar. Imagina la conversación donde te preguntan: ¿por qué no me protegiste cuando podías? ¿Por qué no me enseñaste a discernir? ¿Por qué permitiste que estas cosas entraran a nuestro hogar? Ahora imagina la conversación opuesta. Imagina a ese mismo hijo agradeciendo porque tuviste el valor de protegerlos cuando otros padres miraron hacia otro lado. Imagina su testimonio contando cómo su hogar fue diferente, cómo fue refugio, cómo aprendieron a discernir entre luz y tinieblas desde pequeños. ¿Cuál de esas conversaciones quieres tener? Cerremos esto con autoridad espiritual. Vamos a hacer algo que cambiará la atmósfera de tu hogar para siempre. Si estás de acuerdo, si has tomado la decisión de ser guardián activo de tu familia, quiero que repitas esta oración conmigo. No importa si estás solo o si tu familia está cerca. Este es tu momento de declaración, tu momento de tomar autoridad. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia reconociendo mi responsabilidad como guardián del hogar que tú me has confiado.
Reconozco que he permitido, por ignorancia o por negligencia, que puertas espirituales se abrieran en mi casa. Hoy, en el nombre de Jesucristo, cierro toda puerta que el enemigo haya usado para acechar a mi familia. Declaro que mi hogar está consagrado a ti. Declaro que solo tu presencia habitará aquí. Echo fuera todo espíritu que no venga de ti. Sello mi casa con la sangre de Cristo. Cubro a mis hijos con tu protección. Y me comprometo, Señor, a ser vigilante, a ser atalaya, a ser guardián activo de las almas que has puesto bajo mi cuidado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo cambió en el reino espiritual. Los ángeles de Dios recibieron órdenes, las tinieblas retrocedieron, tu hogar fue marcado como territorio consagrado. Pero ahora viene la parte práctica, mantener esa victoria. Aquí está tu plan de acción. Inmediato. Primero, hoy mismo, antes de que termine este día, vas a revisar los juegos, vídeos, aplicaciones que tus hijos tienen acceso. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Segundo, vas a tener esa conversación con tus hijos. Vas a explicarles, en términos apropiados para su edad, por qué ciertas cosas ya no estarán permitidas en casa. Tercero, vas a establecer nuevas reglas claras sobre entretenimiento, sobre amigos, sobre actividades. Y cuarto, vas a crear rutinas de oración familiar, momentos donde juntos invoquen la protección de Dios. ¿Será fácil? No. ¿Habrá resistencia? Probablemente. ¿Valdrá la pena cuando veas a tu familia caminar en victoria espiritual? Absolutamente. Pero hay una última cosa que necesito pedirte, y esto puede ser lo más importante de todo. Esta revelación no puede quedarse contigo. Hay otras familias, otros padres, otros niños que están en peligro exactamente como estabas tú antes de recibir esta verdad. Comparte este mensaje, envíaselo a esa amiga que también es madre, muéstraselo a tu hermano que tiene hijos pequeños. Habla de esto en tu grupo de oración, en tu congregación, en tu familia extendida. Y aquí mismo, en los comentarios, quiero que me cuentes qué señales has visto en tu hogar que ahora reconoces como alertas espirituales. ¿Qué juegos o actividades vas a eliminar después de este mensaje? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro padre necesita leer para tomar acción en su propia familia. Porque la batalla por nuestros hijos es real, hermano. Es intensa, es urgente, pero ya está ganada en Cristo. Todo lo que necesitamos es alinearnos con esa victoria, caminar en la autoridad que ya nos fue dada y proteger activamente lo que Dios nos ha confiado. La luz ya brilló en tu hogar. La verdad ya fue revelada. La protección ya fue activada. Ahora camina en la paz de saber que tomaste la decisión correcta en el momento correcto para proteger lo más precioso que tienes, que la bendición del Altísimo repose sobre tu familia, que sus ángeles acampen alrededor de tu hogar y que tus hijos crezcan firmes en la fe, protegidos por un Padre que tuvo el valor de ser guardián cuando fue necesario. En el nombre de Jesús, así sea.